Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Muy bien, nos quedamos para el día de hoy en ver el capítulo 14, versículo número 8. Y vamos a hacer algunos comentarios en relación a este versículo. Cuando empieza ahí diciendo esta, se está refiriendo a María, la hermana de Lázaro y de Marta. Te dice el Señor ahí, esta ha hecho lo que podía. Interesante las palabras aquí del Señor, porque está resaltando un esfuerzo normal que ha hecho María. Dice que ha hecho lo que podía. Bueno, tal vez no tan normal, porque ella hizo algo extraordinario con el Señor. Pero él agrega ahí que dice, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Esas son las palabras que el Señor le dice estando ahí en la casa de Simón el leproso. Se recuerdan que ahí estaba el Señor. Esa noche le habían preparado una cena, este hombre que había sido leproso, y recordemos, María había llegado y había ungido su cuerpo. Y el Señor dice ahí la razón por qué ella ha ungido al Señor. Y dice que se ha anticipado a ungir su cuerpo. O sea, el perfume que ella puso en el cuerpo del Señor, el Señor lo recibe como un ungimiento para su sepultura. Y comentábamos el miércoles de que en el Antiguo Testamento los reyes eran ungidos por un profeta, normalmente. Y en este caso, ahí está el rey de reyes, y no es ungido por ningún profeta, sino que es ungido por una mujer que lo amaba mucho, que se llamó María. Ella es quien unge el cuerpo del Señor. Y los discípulos, no cabe duda que se quedaron un poquito asombrados y quizás no muy contentos de que el Señor haya salido en defensa de María, porque ellos la estaban censurando, la estaban molestando, y el Señor les había dicho que la dejaran, que no la estuvieran molestando. Y luego él aclara que lo que ella ha hecho es para ungir su cuerpo. Entonces María había llegado a aceptar que Jesús no iba a ser el Mesías triunfante con el que los discípulos soñaban. Recordemos que los discípulos en muchas ocasiones, por lo menos en 3 o en 4 ocasiones, a pesar de que el Señor estaba viajando para Jerusalén para ir a enfrentar la muerte, ellos estaban pensando en quién iba a ser el más grande dentro de ellos. O sea que María se daba cuenta que estos discípulos estaban creyendo que Jesús era el Mesías triunfante en ese momento, y soñaban con eso porque esperaban que él estableciera su reino, y definitivamente ellos querían tener una posición importante. Pero María lo veía diferente. María lo veía en la justa dimensión de lo que representaba ese ungimiento. Dice, ellos soñaban, pero el Señor en ese momento estaba a punto de presentarse como el siervo sufriente, ¿verdad? Porque para que llegara el momento de su muerte, pues faltaba 1 o a lo máximo 2 días.
Entonces él iba a ser el siervo sufriente del que había hablado el profeta Isaías, según nos cuenta Isaías en el capítulo 52, versículo 13 y el 53, capítulo 12. El acto de María era aún más precioso porque fue planeado cuidadosamente, o sea, no fue una improvisación de parte de ella, sino que fue previamente planificado y fue anticipado. Aparentemente, María había escuchado y había creído las enseñanzas de Jesús de una manera en que los discípulos no comprendieron. Y esto es lo que siempre hemos dicho, hermanos, que cuando oímos la palabra debemos de poner todos nuestros sentidos para entender lo que se está diciendo. En este caso vemos que los discípulos oyeron al Señor, pero no entendieron. Sin embargo, María oyó lo que el Señor dijo y lo entendió lo entendió cabalmente lo que iba a suceder. Ella sí comprendió. Cuando él dijo que él sería entregado en las manos de los hombres inicuos y que se iban a burlar de él, que sería azotado y crucificado, ella lo creyó. Entonces, como sabía que él estaba llegando en ese momento a Jerusalén, ya había llegado a Jerusalén, y ese día, ya por la tarde, ya en la noche, él regresó a Betania, y ella sabía que lo que quedaba para su muerte eran pocas horas, porque el Señor lo había dicho claramente, y ella sí lo había comprendido. Entonces ella tiene un pensamiento, creemos que tuvo un pensamiento como el que aparece acá. Dice, ella dijo, si se burlarán de mi precioso Jesús y si será torturado de esta manera, entonces me permitiré darle un honor especial. Algo así fue el pensamiento de María con respecto al Señor y por lo cual llevó a cabo ese acto maravilloso de haberlo ungido. Al parecer los discípulos no querían pensar sobre la muerte de Jesús. Ellos se resistían a pensar que él iba a morir. Cuando Pedro escuchó de eso, él intentó hacer desistir a Jesús acerca de que no se fuera a entregar para ser muerto. Pero María tenía una devoción diferente. En lugar de debatir o negarse en cuanto a la muerte del Señor, ella la convirtió en una ocasión de profunda devoción. Si ustedes se dan cuenta, el contraste entre María y los discípulos, pero es del cielo a la tierra. O sea, hay un pensamiento totalmente diferente entre ellos, porque María estaba justo en lo que el Señor había anunciado y los discípulos hasta ese momento todavía no lo comprendían perfectamente. Nada pone la vida en los hombres como un salvador moribundo. Acércate a Cristo y lleva el recuerdo de él en ti día a día y harás obras reales. Estoy leyendo que es un pasaje de Spurgeon, de Charles Spurgeon. Dice, nada pone la vida en los hombres como un salvador moribundo. Acércate a Cristo y lleva el recuerdo de él en ti día a día y harás obras reales. Ven, dice, matemos el pecado ya que Cristo fue muerto. Ven, enterremos todo nuestro orgullo ya que Cristo fue sepultado. Ven, levantémonos en la nueva vida, pues Cristo resucitó. Unámonos con nuestro Señor crucificado en su gran objetivo. Dejémonos morir y vivir con Él, y luego cada acción en nuestras vidas será bien hermosa. Es un pensamiento bien interesante de parte de este teólogo Charles Spurgeon. Seguramente María había pensado muchas veces en cómo podía exteriorizar el aprecio que sentía por el Señor, por Jesús, y encontró la solución en entregarle ese caro perfume que ella había adquirido. El Señor aceptó con mucho agrado ese ofrecimiento y comentó que no había nada más que ella pudiera hacer. Y por eso él dice estas palabras acerca de ella, que había hecho lo que podía. Y realmente el Señor no pide más de lo que nosotros podamos hacer por Él o para Él, ¿verdad? Porque se puede hacer muchas cosas por Él, pero también para Él. María estaba consciente de que no tendría otra oportunidad después. Si ella no aprovecha ese momento, quizás se hubiera lamentado y hubiera llorado amargamente, pero no cabe duda que ella estaba siendo guiada por el Espíritu de Dios, porque justo en el momento más oportuno, ella hace este acto de gratitud hacia el Señor, ¿verdad?
Y de hecho así fue, porque después de su muerte, mira que hay algo interesante. Después de la muerte del Señor, dice que las mujeres fueron al sepulcro para ungirle, ya muerto. María lo ungió vivo. Y eso es lo que normalmente pasa en distintos hogares. Muchas veces nosotros no le damos un reconocimiento a nuestra madre o a nuestra esposa en vida. Pero cuando muere, entonces vamos al cementerio y llevamos cada año un arreglo floral o una corona, lo que debíamos de haber hecho en vida. Y María lo hizo exactamente como correspondía. Ella, antes de morir, ungió al Señor. Pero las mujeres, hablando de María Magdalena y las otras mujeres, fueron al sepulcro para ungirle conforme a las costumbres judías. Creo que el Señor se hubiera sentido muy agradado que las mujeres le hubieran llevado algún aceite para ungirle cuando él estaba vivo. Ya muerto, no tenía razón de ser, aunque tiene su valor, porque no vamos a decir que no tiene ningún valor, pero hubiera tenido más valor si lo hubieran hecho en vida. Aquí hay un pensamiento. Más vale una rosa para el que vive que una guirnalda de flores para el que ha muerto. Este es un pensamiento realmente cierto. Y muchos de nosotros, aún como creyentes, no sabemos apreciar a nuestra madre o a nuestra esposa. Porque yo no sé si ustedes, hermanas, han recibido de parte de sus esposos algún reconocimiento así, digamos, con cierta frecuencia, o quizás nunca lo han recibido. Pero realmente esto es algo que hay que reflexionar. ¿Para qué el día de la muerte hay que estar llorando desesperadamente? ¿Para qué estar llevando flores al cementerio si en vida no expresamos ese afecto, ese cariño para nuestras madres o para nuestras esposas? Yo creo que estamos equivocados, estamos siguiendo costumbres paganas y debiéramos de ser nosotros diferentes a la gente que no ha conocido al Señor. Y la Biblia nos exhorta mucho en ese sentido. El versículo 9 dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Y estas palabras de este versículo 9 se están cumpliendo el día de hoy, en este momento, porque estamos recordando este pasaje que el Señor dijo que donde quiera que se predicara este evangelio, se contará lo que esta, o sea, hablando de María, ha hecho para memoria de ella. Y estamos recordando ese acto tan maravilloso que ella hizo. O sea, que se cumple este versículo 9 hasta el día de hoy. Jesús sabía que él iba a morir, pero él no flaqueó en la confianza ni un poco. Él también sabía que resucitaría de entre los muertos para que este evangelio fuera predicado en todo el mundo. Ahora, cuando él habla, para memoria de ella, los discípulos estaban deseando la fama y la influencia, pero mire lo que María deseaba. Pero María halló una memoria eterna para memoria de ella. Ella no deseaba una posición. Los discípulos estaban pensando quién sería el más importante de ellos en el reino. María no estaba pensando en una posición importante. Ella simplemente deseaba amar a Jesús y servirle. Qué diferente sería la iglesia si todos pensáramos de esta manera, ¿verdad? No buscando ninguna posición, sino que por el contrario, deseando manifestar nuestro amor a Jesús y servir al Señor, porque eso es del agrado para el Señor. Entonces, cabe aquí una pregunta. ¿Hay alguien que haya roto su frasco de alabastro sobre Jesús para que de nuestras vidas se desprenda una fragancia que sea una bendición para otros? ¿Alguien de nosotros ha llegado a hacer lo que María hizo? Si lo vemos en sentido espiritual, cada uno se examinará. Jesús declaró que María hizo lo que pudo. La pregunta es, si los que se consideran miembros del pueblo de Dios han hecho lo que han podido, es otra pregunta interesante. Nosotros si nos ponemos a reflexionar sobre cómo ha sido nuestra vida cristiana,
debiéramos de llegar a un momento de reflexión y preguntarnos, ¿hemos hecho realmente lo que podemos hacer? ¿O simplemente hemos hecho algunas cosas pues desinteresadamente o porque nos dieron un privilegio o porque tenemos una obligación, pero no lo hacemos por amor? Ese es algo que hay que, de lo cual hay que reflexionar. Sí. Otras cosas por las que Jesús defendió lo que María había hecho es porque fue un acto de amor, pero no un amor simple, sino que un amor inteligente. Ella hizo un acto de amor inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque había llegado a comprender, mejor aún que los mismos discípulos, la verdad de la inminente muerte de Cristo. Por eso llamamos que es un amor inteligente, porque llegó a comprender lo que los discípulos no entendieron. Ella entendió la verdad de la inminente muerte de Cristo. Ella estaba consciente que realmente le quedaban horas para morir. Podemos decir, por lo tanto, que María no solo amaba a Jesús, sino que también entendía y aceptaba que él era el Mesías. Lo que los discípulos tampoco no estaban entendiendo, porque ellos creían que el Señor iba a establecer su reino. O sea, lo estaban colocando ya como rey. Y eso lo estaban haciendo 2000 años antes, un poco más, de cuando va a ocurrir esto, porque el Señor sí va a llegar a ser rey. Pero en ese momento la profecía que se estaba cumpliendo era la del Mesías sufriente, de la cual habla Isaías. Y María lo entendió. Mire, es que a mí me asombra ver la comprensión que María tiene de lo que él había oído de parte del Señor, mientras que los discípulos estaban en otra sintonía. Y la obra que iba a realizar en la cruz, ella entendió esa obra de redención que el Señor iba a hacer en la cruz. Aunque los hombres ni siquiera entiendan o acepten lo que hacemos para el Señor, Él lo recuerda y recompensa. O sea, María seguro que ya ha tenido su recompensa o la va a tener una gran recompensa por lo que hizo. Porque Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Obra y trabajo de amor. No dijo solo obra y trabajo, porque si ahí se hubiera quedado, hubiéramos entendido todos que cualquier cosa que hagamos, pues qué bien. Pero es diferente hacer una obra y un trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, al nombre del Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero es clarísimo lo que dice aquí Hebreos. Dios no es injusto por olvidar nuestra obra y trabajo de amor que hacemos. O sea, no estamos arando en el mar, no estamos caminando en el desierto sin dejar una huella. Estamos teniendo algo de lo cual el Señor está consciente y está anotando en su libro, y aquel día que lleguemos vamos a recibir esa recompensa que él ha preparado para nosotros, porque Él no es injusto para olvidar la obra que estamos haciendo en su reino. Bueno, siguiendo con el versículo número 10, dice Marcos acá, déjeme, dice, entonces Judas Iscariote, recordemos que ahí hay una conversación entre los discípulos, el Señor y María no está hablando, ella está callada, ella actuó, ella no dijo ni una sola palabra. Ella se concretó a expresar su amor por el Señor, y los discípulos están censurando a María, y había sido Judas el que había iniciado esa censura. Y entonces aquí dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Marcos deja al margen muchos acontecimientos que se dan, porque se brinca una serie de acontecimientos al mencionar esta ida de Judas de esa cena que están teniendo en la casa de Simón el leproso, y no nos relata Marcos otros acontecimientos bien interesantes, pero algunos de ellos yo los incluí y se los voy a compartir. Ahora vemos en plena acción a un personaje
completamente diferente a María, de la que hemos venido hablando hasta ahora. Y se trata de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús. Al considerar estos dos relatos, el de Judas y el de María, uno al lado del otro, nos causan una profunda impresión. Mientras que María había ungido a Jesús, preparándole para el sepulcro, Judas, en cambio, fue quien lo traicionó para llevarlo a la muerte. Por un lado tenemos a María expresando lo más sublime de su amor, y por el otro lado tenemos a Judas expresando su peor pensamiento y acción que pudo haber tenido de traicionar al Señor. Contrastan de una forma impresionante. Y es probable que Judas considerara que sus sentimientos habían sido lastimados cuando Jesús le reprendió después de que María derramó el aceite, el perfume sobre la cabeza de Jesús, cuando el Señor les dijo que la dejaran, que no la estuvieran molestando. Quizás él se sintió ofendido, y realmente el Señor no ofendió a Judas, ni ofendió a los demás discípulos. Él simplemente puso las cosas en orden sin hacer sentir mal a nadie. Cada uno, por supuesto, ellos se ha sentido mal, obviamente. O quizás era la simple codicia por dinero de parte de Judas. Mateo nos dice en el capítulo 26, versículo 15, que era claro que Judas negoció con los líderes religiosos por la vida de Jesús. Mire qué pensamientos. Él les pidió y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? ¿Qué estaba pasando en la mente de Judas para llegar tan bajo? Porque él tocó el fondo, hermanos. Llegó tan bajo en su forma de pensar, refiriéndose al Señor y yendo con los sacerdotes a negociar la vida del Señor. Ciertamente que de parte de sus motivaciones pudieron haber sido la codicia. Eso pudo haber sido lo que él estaba pensando. La codicia que él tenía por el dinero, el amor al dinero. Fuera cual fuere los motivos de Judas, fue su motivo. Dios utiliza la obra impía de un Satanás dispuesto, quien utilizó a un Judas dispuesto. Tanto Satanás como Judas estaban dispuestos a cometer semejante barbaridad. Dios permitió que estas cosas sucedieran, pero él, o sea, el Señor, él en ningún momento estimuló a Judas a pecar. O sea, Judas lo hizo bajo su propia responsabilidad. A veces nosotros comentamos y decimos que Judas hizo esto porque estaba profetizado, que él lo tenía que hacer. Entonces, si hubiera estado profetizado, querría decir que fue el Señor quien debió haber sido el culpable de que Judas lo traicionara a Jesús. Y eso no puede ser. O sea, no podemos obviar nuestra responsabilidad personal. O sea, en otras palabras, tenemos que considerar nuestro libre albedrío en este sentido. En cuanto a la salvación, yo diría que el libre albedrío no funciona exactamente así, porque la salvación es por gracia, es por la fe en Jesucristo, pero también es producto de la predestinación que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Pero eso tampoco nos deja fuera de nuestra responsabilidad. Por eso Pablo presenta en el capítulo 10 de Romanos, que dice que con la boca se confiesa, que con la mente se cree, o con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa. Esa es la parte de responsabilidad de nosotros como seres humanos. Pero en el capítulo 9 de Romanos se habla de la soberanía de Dios para salvar. Ok, entonces se pone en acción la soberanía de Dios sin anular la responsabilidad del ser humano. Entonces, Judas aquí él no va a poder decirle al Señor cuando llegue ante el gran trono blanco a decirle que él hizo lo que hizo porque tenía que cumplir una profecía. No va a poder hacer, sino que él va a tener que dar cuenta y razón de su codicia, de su responsabilidad, de su amor al dinero, y no va a poder justificarse bajo ese punto de vista. Y vamos a ver, si nos da tiempo esta noche, vamos a ver esa parte de la profecía, donde se habla de Judas, y vamos a darnos cuenta que no es exactamente
o no es solamente de Judas que se está hablando. Esto está en el Salmo 49, versículo 1. Vamos a llegar ahí y lo vamos a ver. Y se van a dar cuenta lo interesante que dice ahí y cómo entender esa parte. Judas dejó la compañía de los discípulos en la tarde del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando era la costumbre de los judíos piadosos quitar toda la levadura de sus casas. En su corazón estaba la levadura de malicia y maldad. O sea, la ley ordenaba que un día antes de la Pascua, todo alimento que hubiera en las casas con levadura debiera desaparecer. No podía haber levadura, porque si al día siguiente iba a ser la celebración de la Pascua. En el caso de Judas, de nada le sirvió haber quitado la levadura de su casa si la levadura del pecado estaba dentro de él, que era la malicia y la maldad. Eso lo vemos en 1 Corintios 5:8. Queda claro que los grandes milagros no convierten el alma. O sea, todos los milagros que el Señor había hecho no le sirvió en absoluto a Judas. Ninguno de los milagros, ninguna de los actos extraordinarios del Señor, de caminar sobre las aguas, de resucitar muertos, de echar fuera demonios, de nada le sirvió a Judas. O sea, los grandes milagros no convierten el alma, ni tampoco las mejores predicaciones convierten a las personas, o las abundantes bendiciones recibidas tampoco. Finalmente, todo esto no sirve de nada si el corazón del hombre decide no amar a Dios. De nada sirve todo esto. Una buena predicación, una buena enseñanza, milagros, maravillas, prodigios, bendiciones. De nada sirve si no se ama a Dios. Versículo 11. Te dice que ellos, o sea, los discípulos, al oírlo, se alegraron los sacerdotes, ellos al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, porque había llegado Judas a decirles que le daban y él les podía entregar al Señor. Ellos se alegraron mucho y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Mire qué tan bajo cayó este hombre. Buscaba la oportunidad no para amarlo, no para servirlo, no para honrarlo, no para tenerle gratitud, sino que para entregarlo. O sea que Judas conocía muy bien los hábitos de Jesús y buscaba la forma de facilitar a las autoridades judías su arresto a espaldas del pueblo. Eso lo dice Lucas 22:6. Esta fue la razón por la que cambiaron de opinión y ya no les importaba matarlo durante la fiesta. No querían hacerlo en la fiesta, pero ante esto cambian de opinión y ahora no importaba matarlo durante la fiesta de la Pascua, como inicialmente habían planeado. Pero en cualquier caso, Judas sigue siendo un personaje enigmático para todos nosotros. Aquí vienen dos preguntas importantes también. ¿Por qué traicionó a Jesús? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? Pues yo sé que ustedes pueden tener algunas respuestas. O la segunda pregunta, ¿qué le llevó a dejar de ser un discípulo del maestro para convertirse en el traidor que dirigió a sus enemigos a darle muerte? ¿Qué lo llevó a dejar de ser un discípulo? Y uno piensa en Judas, pero hoy hay muchos Judas que han dejado al maestro, que de alguna manera se han convertido en traidores y que están traicionando a Jesús. Eso hay mucho hoy dentro de las diferentes congregaciones. La razón fundamental en el caso de Judas fue el hecho de que Judas nunca había sido un verdadero creyente. Esta es la razón de lo que estábamos preguntando aquí. ¿Por qué traicionó Judas a Jesús? ¿O qué le llevó a dejar de ser un discípulo del maestro para convertirse en el traidor que dirigió a sus enemigos a darle muerte? La razón fundamental es que no era un verdadero creyente. En otras palabras, no había nacido de nuevo. Pero era apóstol y el Señor lo escogió, pero no era un verdadero creyente y por esta causa no perseveró. Jesús lo sabía bien, a él no le sorprendió. Y por eso cuando en la última cena, esta que estamos hablando, habló con sus discípulos de la necesidad de estar lavados, dijo que
vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Eso está en Juan 13, del 10 al 11, que es parte de lo que Marcos no nos cuenta, pero que lo podemos encontrar en Lucas, en esa noche que él está ya ahí celebrando la Pascua. Por esta causa, poco después, el diablo entró en él, o sea, en Judas. Eso está en Juan 13:27, en esa misma noche. Los líderes religiosos habían querido destruir a Jesús desde hacía mucho tiempo, según dice Marcos en el capítulo 3, versículo 6. Ahora, ellos tenían a un aliado criminal y asesino, un discípulo dispuesto a entregarle. Mire qué tremendo error de Judas, haber desperdiciado un privilegio, un ministerio tan grande que el Señor le había dado de ser apóstol del Cordero. Lo tiró por la ventana, no le importó nada, importó más su mente criminal y asesina que el ministerio que el Señor le había dado. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, hablando de los sacerdotes. Esas 30 piezas de plata era el precio de un esclavo, según está en Éxodo 21:32. Ahí dice que ese es el precio de un esclavo, 30 de plata. Ahora, Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Nuevamente, Zacarías hace referencia a lo que dice Éxodo 21:32. Entonces, les convenía a los principales sacerdotes la sugerencia de Judas, porque este podría guiarles a encontrar a Jesús para prenderlo en un lugar apartado del pueblo. Recuerden que no querían que se fuera a dar un escándalo. Entonces, ellos están viendo ahí la oportunidad de prender al Señor sin causar ese problema. Siguiendo, dice, la traición de Judas se contrasta con la devoción de María de Betania. Obviamente, la mujer de la sección anterior. Era necesario que Judas se encontrara un tiempo y lugar apropiado, aparte de la multitud, donde no habría peligro de un tumulto provocado por la gente que tanto estimaba a Jesús como profeta. Así que es posible que Judas haya ido rápidamente a informarle a los fariseos para que estos actuasen rápidamente. ¿Por qué? Porque su plan había sido descubierto y Jesús podría intentar salir de la ciudad. Haber sido el pensamiento de Judas. Por eso, a media cena, él se retira del aposento alto y se va a informar a los sacerdotes dónde está Jesús o dónde iba a estar. Porque se da cuenta que ya el Señor lo ha descubierto. El Señor ya le había dicho, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces él se retiró y fue a hacer lo que tenía que hacer. Entonces dice, en consecuencia, reunieron a los soldados inmediatamente y salieron para prenderle. Dice Juan 13:27. Versículo 12 del capítulo 14 de Marcos. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, esta parte es interesante con respecto a la Pascua, o sea, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero, los discípulos le dijeron, Marcos nos lleva ahora a la noche en que Jesús celebró la última Pascua con sus discípulos. El momento se reviste de mucha importancia, porque fue entonces cuando Jesús se despidió de sus discípulos. Después de cenar, irían al huerto de Getsemaní, donde el Señor sería arrestado y los discípulos dispersados, así que no volverían a verle hasta después de su resurrección. Cristo vivió aquella Pascua de una forma muy diferente. Por un lado, Marcos coloca la celebración entre dos anuncios importantes. Uno es la traición, que dice Marcos en 14:18, y el otro, el abandono, que está en Marcos 14:26-27, el abandono de dos de sus discípulos, lo que resalta la soledad de Cristo, acrecentada aún más por su relato en el huerto de Getsemaní, donde Jesús quedó solo en oración. Y por otro lado, después de esto, vino su arresto.
Marcos 14, 32, 50. Con lo que nos muestra que para Jesús aquella no fue una fiesta de liberación. Esa fiesta, porque la Pascua se celebraba recordando la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero para el Señor esa noche, esa fiesta no fue una fiesta de liberación, de celebración de liberación. Y viendo todo esto, aún nos parecen más elocuentes y significativas las palabras que Jesús pronunció al sentarse a la mesa, que les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Eso está en Lucas 22, 14. Él les dice que cuánto había deseado comer esa Pascua con ellos, porque iba a ser la última Pascua que él iba a tomar, y que eso iba a dar paso no solamente a la muerte del Señor, al sacrificio finalmente de él, sino que también al inicio de una nueva temporada en la vida cristiana. Entonces dice aquí, ¿dónde le dijeron los discípulos? ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Fíjense que aquí hay datos interesantes y los vamos a ver. ¿Dónde quieres que preparemos la Pascua? De acuerdo con el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 14 al 20, la comida de la Pascua debía comerse con pan sin levadura. Y después la fiesta continuaba con los 7 días de panes sin levadura. Aquí vemos que los discípulos fueron muy meticulosos en seguir literalmente las instrucciones de la ley de Moisés. Quisieron saber dónde iban a celebrar la comida, porque querían hacer las cosas bien. Dentro de unas pocas horas, Jesús iba a cumplir el significado de la Pascua. Jesús guardaba la ley de Moisés, 1 Corintios 5, 7, y dice: nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Eso dice 1 Corintios 5, 7. Número 28, 17 dice: deberían comer pan sin levadura comenzando el 15 del mes de Nisán. El 14 del mes de Nisán se sacrificaba el cordero, pero el 15, dice, empezaba la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, Éxodo 12, 18 indica que todo el pan leudado debería quitarse de la casa en la tarde del día 14. No debía haber nada leudado antes del día de la Pascua. La palabra original Pascua no significa la fiesta, sino que significa el cordero que fue sacrificado. Éxodo 12:43, números 9:11, Juan 18:28, que dicen también comer la Pascua. Marcos nos aclara que la noche en que Jesús cenó con sus discípulos fue la misma en la que se sacrificaba el cordero de la Pascua, lo que nos coloca en el primer día de la fiesta. El sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, se iba a realizar unas horas después. Bueno, recordemos haciendo un resumen. El Señor está en la casa de Simón el leproso, está cenando, pero los discípulos le están preguntando al Señor dónde quiere tomar la Pascua. Esto no se celebró en la casa de Simón el leproso. Entonces el Señor les va a dar instrucciones dónde quería él comer la Pascua. O sea que tenían que salir de la casa de Simón el leproso, en donde había estado María ungiendo al Señor. Y esto es lo que nos va a relatar a continuación aquí Marcos. El sacrificio de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, se iba a realizar unas horas después. El sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo libre. El sacrificio de Cristo supuso el fin de la esclavitud del pecado y el comienzo de un nuevo pueblo, la iglesia. No sé si lo ven, que dice que el sacrificio del Cordero Pascual marcaba el fin de la esclavitud y el comienzo de un nuevo pueblo libre, el Cordero Pascual. Pero el sacrificio de Cristo supuso el fin, no de la esclavitud, sino que de esa esclavitud, sino que de la esclavitud del pecado. Y aquí en esta parte es el comienzo de un nuevo pueblo libre. Acá es el comienzo de un nuevo pueblo que es la iglesia. O sea, es un acto muy interesante, muy importante, que marca dos situaciones bien importantes, lo que significó para Israel y lo que significa para la iglesia. Sin duda su preocupación era razonable, sobre todo si tenemos en cuenta que miles de judíos habían llegado en esos días a Jerusalén con el mismo propósito de celebrar la Pascua.
lo que hacía que la ciudad estuviera abarrotada de peregrinos que ocupaban todos los alojamientos. Y por eso los discípulos le preguntan, ¿dónde quieres que tomemos la Pascua? Pero Cristo no había dejado nada a la improvisación. Así que envió a dos de sus discípulos, a Pedro y a Juan, según dice Lucas 22:8, con instrucciones precisas para encontrar el lugar donde debían preparar la Pascua. Notamos, sin embargo, que no les indicó una dirección concreta. El Señor sabía la dirección, pero a propósito no les da la dirección. Y a propósito no les va a decir el nombre de la persona que les va a servir de señal. Y esas son razones bien importantes y las vamos a ver. ¿Por qué él no le dio la dirección ni le dio el nombre del hombre que les iba a servir de señal? Dice, sin embargo, notamos, sin embargo, que no les indicó una dirección concreta, sino que les dio indicaciones que les llevarían a ella. La razón es que estaban buscándolo para apresarlo y tampoco Judas lo sabría, ya que hubiera avisado a los sacerdotes inmediatamente. Entonces, cuando Pedro y Juan van a buscar el lugar, Judas no sabía dónde iba a ser, porque si lo hubiera sabido, en ese momento se levanta y hubiera ido a denunciarlo. O si hubiera sabido el nombre del dueño de la casa donde se iba a celebrar, hubiera ido también a decirlo. Entonces el Señor, en una forma muy sabia, solo les da señales y los discípulos se van y encuentran las señales y Judas se queda pensando dónde iba a ser, porque tenía que ir a reportarle a los sacerdotes dónde iba a estar él para que lo crucificaran. Pero si hubiera ido en ese momento, no hubiera dado tiempo que el Señor llegara a celebrar la Pascua, ¿verdad? Y entonces hubieran llegado la guardia del templo, lo hubieran apresado en casa de Simón el leproso. Y eso fue lo que el Señor evitó al no darles la dirección ni el nombre de la persona. Una vez en el aposento alto, todos se reclinaron a la mesa y como parece que solo estaban ellos, sin que les atendiera ningún sirviente, ninguno de los discípulos se prestó a lavar los pies. Esto también no lo menciona Marcos. A lavar los pies de los presentes tal como era la costumbre. Por eso Juan nos dice que fue el Señor Jesucristo quien se ciñó una toalla y poniendo agua en un lebrillo comenzó a lavar los pies de los discípulos. Eso nos cuenta Juan en el capítulo 13, versículos 4 al 5. Entonces ya el versículo número 13 nos va a dar otra información que dice, y envió dos de sus discípulos, que ya vimos que son Pedro y Juan, y les dijo, Lucas 22:8, Jesús envió a Pedro y a Juan, encontraron la casa, compraron el cordero, lo llevaron al sacerdote, eso era preparar la Pascua, lo llevaron al sacerdote, el sacerdote mató el cordero, el sacerdote roció la sangre conforme a la ley y luego les devolvió el cordero porque les devolvían el cordero para que lo comieran. Entonces los residentes de Jerusalén abrían sus casas para huéspedes durante la fiesta. Entonces el Señor les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre, y no les dice quién es, que lleva un cántaro de agua y les dice, síganlo. Y esta señal que les da de un hombre que lleva un cántaro de agua es interesante porque miremos esto. Un hombre que lleva un cántaro de agua, esta era una señal inusual. Las mujeres usualmente llevaban los líquidos en cántaros, pero los hombres normalmente llevaban líquidos en contenedores de pieles de animales, no en cántaros. Entonces era una señal inusual porque ahí vamos a encontrar a un hombre que no lleva agua, líquidos en pieles de animales, sino que lo va a llevar en un cántaro. Por lo tanto, un hombre que lleva un cántaro era una señal distintiva para los discípulos. Si no, no lo hubieran entendido, no lo hubieran podido distinguir. Aparentemente el dueño de la casa era un seguidor anónimo del Señor. No hay motivos para dudar de que hubiese habido un ofrecimiento previo a Jesús de una sala para huéspedes. O sea que ese hombre del cántaro, el dueño de la casa donde él iba a llegar, ya había pactado con el Señor que él les iba a prestar el aposento alto para celebrar la Pascua. Y el Señor les sigue diciendo, y donde entrare, decida el Señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces, hay tantas cosas que podemos hacer hoy por el Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de aquel hombre que hizo lo que estuvo a su alcance.
El 15 dice, y él, hablando el Señor, y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Jesús no quería que Judas le traicionara antes de que él pudiera hablar de cosas importantes con los discípulos. Por eso lo está haciendo de esta manera. Jesús celebró la Pascua en una sala prestada que evidentemente había sido especialmente preparada para él. Al ser una reunión privada, el dueño de la casa se abstuvo de intervenir. Y entonces prepararon la Pascua, o sea, mataron al cordero, asaron el cordero y proveyeron el pan sin levadura y las hierbas amargas, como decía Éxodo 12:8, y lo prepararon todo para que el Señor llegara con el resto de los discípulos y pudieran celebrar la Pascua esa noche ahí. Y Judas seguía pendiente y no sabía a dónde se habían ido ellos. Dice el 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Se encontraron al hombre con el cántaro de agua, los llevó hasta la casa, ellos hablaron con el dueño de la casa, el dueño de la casa ya había hablado con el Señor que les iba a prestar esa sala y eso se llevó a cabo. Jesús murió como la víctima de la Pascua, donde fue muerto de acuerdo al calendario oficial, pero él hubo participado de la Pascua con sus seguidores la noche anterior, de acuerdo con el calendario extraoficial de Morris. Marcos 14:17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. O sea que estuvieron la noche anterior en la casa de Simón el leproso. Al día siguiente se dan estos eventos y cuando llega la noche de ese día, que era jueves, llegó el Señor con los 12 al aposento alto. La Pascua comenzaba al ponerse el sol, o sea, a las 18 horas, y se cree que él llegó a la casa protegido por la oscuridad. No iba a permitir a sus enemigos poner sus manos sobre él hasta que estuviese dispuesto a ello. En el momento apropiado, se entregaría a sus enemigos y ellos le crucificarían. Pero esto no ocurriría de acuerdo con el programa humano, sino en conformidad con los planes divinos. Él comió la cena de la Pascua con los suyos, sin prisas e informalmente, antes de su muerte en la cruz. La preparación se hizo la tarde del jueves. Después de compartir la mesa, o sea, el otro día lo iban a sacrificar. Después de compartir la mesa juntos en esta oportunidad, la próxima vez que estarían reunidos para comer sería en un desayuno. Y eso nos lo relata Juan, dice, según el relato de Juan 21, después de la resurrección de Jesús, cuando él apareció ante algunos de sus discípulos en las orillas del mar de Galilea, se recuerdan que él estaba a la orilla del mar y estaba en las brasas, tenía un pez, y los discípulos venían de pescar y los invita a que lleguen y comen ahí ese desayuno, esa vez, ya resucitado. En la primera Pascua, Dios les ordenó que comieran la comida estando parados y listos para dejar Egipto, según Éxodo 12:11, 18. Cuando se sentaron a la mesa, ya en el aposento alto, mientras comían, ¿qué estaban comiendo? Dijo Jesús. O sea, recuérdense que se estaban celebrando la Pascua. Dijo Jesús, de cierto digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Hasta ahí hace el Señor esta declaración que sorprende a la mayoría de los discípulos. En esa noche el Señor iba a anunciar el establecimiento de su reino y fue entonces cuando sacó a luz que Satanás había logrado infiltrar en aquel aposento alto a un traidor que estudiaba cada uno de sus movimientos con el fin de entregarlo a los principales sacerdotes para que lo mataran. Sin embargo, aunque pareciera que esta sorprendente contrariedad podía echar a perder todos los planes de Cristo, en realidad iba a servir para cumplir la profecía. Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Los discípulos escucharon muchas cosas sorprendentes de parte de Jesús esa noche, pero ciertamente esta era una de las cosas más sorprendentes que ellos habían escuchado. ¿Por qué dijo esto? ¿Con qué propósito dijo que uno de los que estaban ahí lo iba a entregar? Convenía que los apóstoles estuvieran prevenidos, pero ¿tenía algún propósito en cuanto a Judas mismo? Jesús tenía poder para detener a Judas. No lo hizo, pero sí le dijo a él y a todos que él sabía los planes de Judas. Todos ellos se dieron cuenta de que habrían sido capaces de traicionarle, todos, los 12.
Puede ser que alguien aún no se ha dado cuenta que permanece alejado de Dios. Hay creyentes incluso que no son conscientes de que serían capaces de volverle la espalda a Dios y de fallar en su lealtad hacia Él. Tendríamos que situarnos como aquellos discípulos reunidos en aquella mesa junto a Jesús y hacernos la pregunta expresada en ese versículo 19. ¿Acaso soy yo? ¿No soy yo el que he sido infiel con el Señor? ¿No soy yo el que ya le di las espaldas al Señor? Cada uno debíamos de hacernos esa pregunta. Judas Iscariote, en el Nuevo Testamento, uno de los 12 apóstolos de Jesús, según Mateo, ahí están las citas, su apellido significa hombre de Queriot. Y asómbrese de esta información. Judas Iscariote era de la tribu de Judá, de la misma tribu del Señor. Era de la tribu de Judá y el único apóstol que no era Galileo. Y Judas traicionó al Señor. Vea esto. Esta es la parte interesante. Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto se lo aplicamos normalmente a Judas. Y no estamos equivocados, pero la razón primaria y fundamental es esta. En el Salmo 41, 9, el rey David se estaba refiriendo muy probablemente a Aitofel, uno de sus consejeros íntimos, que le traicionó uniéndose a Absalón cuando Absalón andaba persiguiendo para matar a David. Este consejero de mucha confianza de David traicionó a David y se pasó con Absalón cuando éste dio un golpe de estado contra él para hacerse con el reino. Está en 2 Samuel 15:12. Es interesante la forma que Aitofel, fue un tipo de Judas. Ambos comían de la mesa del rey de Israel. Ambos traicionaron a sus respectivos soberanos y ambos se suicidaron al fracasar sus malvados planes. O sea, Aitofel, consejero de David, lo traicionó y murió ahorcándose, se suicidó. Y Judas, que fue uno de los de confianza del Señor, del Rey de Reyes, lo traicionó y también se suicidó ahorcándose. Entonces el Salmo 41:9 aplica para Aitofel y aplica también para Judas. Mire cómo tiene doble cumplimiento la palabra. Otro detalle importante es que cuando Jesús se refiere a la persona que le iba a entregar, dijo que él era alguien que come conmigo. Y el Salmo aclara, el que de mi pan comía. Judas nunca se había negado a comer del pan de Cristo. De hecho, durante esa última cena, Jesús le dio un bocado de pan mojado en la salsa y él no lo rechazó, según dice Juan 13:26. Sin embargo, estaremos equivocados si creemos que la actitud de Judas ha sido un episodio aislado de traición contra el Hijo de Dios. ¿Cuántas personas hay que aceptan los dones que Dios les ofrece, pero que después no tienen ningún tipo de amor hacia Él y tampoco dudan en rechazarle? No debemos olvidar que este mundo ha sido creado por Dios y le pertenece a Él. Y por lo tanto, todo cuanto podemos disfrutar aquí se lo debemos a Él. Sin embargo, millones de personas no dan ninguna muestra de agradecimiento, ni de amor, ni de lealtad a Dios. Increíble. Judas participaba de la cena junto a Cristo simulando una amistad. De hecho, ya llevaba mucho tiempo haciéndolo, pero esto había desembocado en una actitud de amargura y resentimiento que finalmente le llevaron a traicionarle. Cuidado, porque si nosotros fingimos espiritualidad sin haber nacido de nuevo, tarde o temprano terminaremos por manifestar lo que somos en realidad y en relación con el Señor. Expresaremos nuestra amargura y nuestro resentimiento y nuestra infidelidad al Señor por no haber nacido de nuevo. Muy bien, hermanos, llegamos hasta aquí, hasta el versículo 18. La próxima semana seguiremos con el versículo 19. Les dejo el tiempo para si hay preguntas. Yo creo que en esto que vimos hoy sí van a haber muchas preguntas, pero les dejo el tiempo o tal vez hay opiniones o comentarios y por favor enciende su micrófono y puede usarlo. Damos las gracias por su atención
a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.